partes. Vamos por partes. Yo no lo he interrumpido en ese momento. No solo una cuestión objetiva. ¿Cuál? Los que pusieron el coche bomba en Trujillo. Sí. Si hoy día los Han sido detenidos. No, usted está equivocado. Han sido detenidos. Lean los medios. Hay que informarse. Es que es pura infamia del fujimorismo. No, yo no soy tiene fujimorista, argumentos no se equivoque. para poder No se descalificar. equivoque. A usted le gusta descalificar y cuando le dan, llora. Porque uno sale y A defender a marca una Vizcarra. posición política. A defender a Vizcarra. ¿Por Y qué no lo pone- defendí. Y por no qué lo habla de defendí. defender a Oye, Vizcarra? perfecto. No. Usted es abogado de los delincuentes. No, señor. Yo soy abogado de la gente que está procesada. Ya, no se gente confunda. procesada. Muy bien, Así es, gente que procesada. es diferente. Es su responsabilidad. Y tiene una presunción de Esa es su inocencia. Y por supuesto, porque hasta no hay los que ser delincuentes tienen irresponsable condenando a la presunción gente de por la adelantado. inocencia, ¿no? Ese es el problema. Y que sea- Ese es y el que problema, que después- quiere ganar titulares lanzando acusaciones graves y no puede sostenerlas en un tribunal. Para consultarle a nuestros invitados. Doctor Abando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y en principio, bien puntual, ¿hay interés de parte del Congreso de la República de investigar justamente esta denuncia de una supuesta red de prostitución en el Parlamento desde su punto de vista? Bueno, yo creo que tiene que ser investigado, ¿no? De todas maneras. Sinceramente yo, y se lo he dicho acá en una entrevista anterior, Omar, dudo mucho de la existencia de una cosa así en el Congreso de la República. Me parece una versión absolutamente sensacionalista. Pero lo mejor que puede hacer el Congreso es llevar adelante una investigación prolija y profunda. ¿Pero ve que hay una intención realmente de que hay una investigación prolija y profunda al respecto? Bueno, comenzamos con el señor Burgos retrocediendo y diciendo que lo que dijo no dijo. Entonces ya tenemos una situación complicada, ¿no? A ver, la misma pregunta para Richard Arce. ¿Ve si o percibe que hay una intención de parte del Congreso de la República de llegar realmente a la verdad en este asunto donde, insisto con esto, hay una ex trabajadora, 26, 27 años, si mal no recuerdo, Andrea Vidal, asesinada brutalmente, congresista? Muy buenas noches ante todo. Muchas gracias por la invitación. Hay una evidente posición del Congreso para obstaculizar las investigaciones. Hay una cuestión muy objetiva y concreta. Las cámaras de video de circuito cerrado que tiene el Congreso. El Congreso tiene tanta plata, pero no tiene plata para tener los videos guardados, justamente para tener información de quiénes eran los que circulaban en torno a la oficina de este personaje bastante siniestro, que muy bien lo grafica, porque inclusive está denunciado por un caso de violación. Lo segundo es el comunicado infame del Congreso de la República, que saca un Twitter ya haciendo versión de parte, como si fuera juez, mencionando, haciendo una interpretación antojadiza y direccionada del peritaje policial que hicieron respecto a un crimen deleznable. Son 40, 50, 60 balazos para asesinar a una persona. Lo correcto de parte del Congreso, si es que hay una denuncia de esa naturaleza, para cuidar lo que tanto se habla de la majestad del Congreso y que justamente estos congresistas el día de hoy denostan de esa institución, es darle las facilidades para que se investigue y no inmiscuirse tratando de distorsionar, direccionando la información. Hoy día un poco más a la señora Aramayo, que por favores políticos, en este caso de Alianza por el Progreso, le han dado el cargo de comunicadora, responsable de comunicaciones del Congreso de la República, han tenido que culminarla para decir quién ha sido el responsable. Pero discúlpame, un funcionario de mando medio, un nombrado, una persona que es allegada, tiene la capacidad para utilizar el Twitter institucional del Congreso y emitir una opinión. Discúlpame, en el Congreso no se mueve nada si es que no hay decisión de los congresistas. Seamos objetivos y lo conozco por experiencia propia. Eso es un punto clave y justo conversaba con el doctor Abanto en la otra oportunidad, me decía que también usted conoce muy bien cómo funciona el Congreso de la República. Y claro, la cuestión es, ¿quién autoriza que se dé una comunicación justamente como la que se dio en la cuenta de X del Parlamento, donde ya simplemente se concluía que el asesinato o digamos, el ataque estaba dirigido al chofer del taxi, no a la señorita Andrea Vidal? Hoy vemos que se están justamente peloteando pues la responsabilidad, pero algo pasa o algo de esa magnitud se comunica sin que lo autorice el presidente del Congreso. No, a ver, hay una responsabilidad política, quiérase o no, el tema no es una responsabilidad administrativa, el tema no es una responsabilidad penal, el tema es una responsabilidad política. El presidente del Congreso es el responsable y el vocero del Congreso de la República. Y si sale una comunicación, no puede, y si ha salido sin su autorización, tendría que explicarlo. Y si ha salido con su autorización, tendría que explicarlo. El problema aquí puntual es que hay un decaimiento progresivo de la actuación del Congreso, que no comienza hoy día, ¿no? No comienza hoy día, es una larga historia. Y sí quiero señalar dos cosas importantes ahí.
Y es la primera, es que el crimen de la joven Vidal no es deleznable, es despreciable, es un acto cruel, infame y besánico. Y por otro lado, sí creo que hay que tener, el Congreso tiene que tener una prudencia suficiente como para entender que los crímenes son su investigación es responsabilidad primero de la INCRI y después del Ministerio Público. Y finalmente ellos nos tendrán que decir cuál es la tesis más sólida a levantar a propósito de la muerte de esta joven. Las especulaciones sobran aquí y la ciencia criminalística es muy clara y la investigación criminal da respuestas. Entonces, más que perdernos en estas opiniones del Congreso que son inapropiadas porque no tiene competencia para pronunciarse acerca de quién mató a quién, cómo lo mató, ni por qué lo mató, lo que tiene que hacer es poner esto en movimiento de la manera más pronta posible. Ya, claro, pero uno diría, ok, ¿por qué al Congreso de la República o a quién dentro del Congreso de la República está tan interesado en rápidamente tratar de decir, no, Andrea Vidal no tiene nada que ver acá, era el chofer? Me quitaste la palabra porque evidentemente si viese ahorita el debate que tiene Norma Yarrow con el presidente de la Comisión de Fiscalización, esa colación justamente de este tema. ¿A quién está interesado en distorsionar la narrativa de una investigación, como evidentemente requiere ser esclarecida? Hay un paréntesis aparte, ¿no? Qué feo se ve una intervención desde el área virtual cuando los congresistas, por experiencia propia, se necesita la presencialidad para justamente argumentar, rebatir cualquier tipo de argumentos. Pero eso es la muestra de que en este Congreso, por ejemplo, no les interesa. Cuando tú mencionabas que solo habían 3 congresistas para que puedan escuchar la versión de parte, es la única institución en el Estado que hasta el día de hoy sigue trabajando en remoto, por Dios. Cuando más bien es el debate que va a ayudar a esclarecer estos temas. Regresando al otro punto que es muy importante observar. Acá hay gato encerrado, es más que evidente. ¿Por qué el Congreso tendría que sacar un comunicado de esa naturaleza? Por Dios. ¿Cuándo se ha visto que el Congreso se inmiscuye en un caso de un crimen, de un caso de sicariato? Si es que no habría una relación directa con un tema de un escándalo mayor, que estamos hablando de prostitución en el Congreso de la República, al extremo de llegar en las denuncias y lo que ha estado comentando Norma Yarrow es que la noticia es mundial. Porque se dice que se traficaba votos a cambio de favores sexuales. ¿A quién más le interesa que eso se esclarezca? Pero no solo es al eso. Congreso de la República. No solo eso, le quiero preguntar al Por doctor Dios. Abanto digamos, ya su calidad además de penalista, porque en el tuit, en el mensaje que lanza el Congreso de la República, no solamente concluye, digamos, ya una investigación y dice que el objetivo era el chofer y no la señorita Andrea Vidal, sino que además adjuntan una serie de documentos, entre ellos me parece una prueba balística sin ningún tipo de sello. En este programa esta semana, si no me equivoco, le preguntamos a la fiscal de la Nación si reconocía alguno de esos documentos y decía que eran documentos totalmente apócrifos que no tenían ningún valor y que no pertenecían ni siquiera al Ministerio Público. Y el diario La República hoy saca ya, según sus fuentes, un documento oficial, entiendo al que han tenido acceso, que dice totalmente otra cosa. Entonces, hay un posible delito cuando una cuenta oficial del Congreso pone documentos que no corresponden. No, a ver, la publicación de información no constituye porque no va al tráfico jurídico, pero causa una lesión seria a la credibilidad de la institución. Si algo tiene que cuidar cualquier institución pública y particularmente el Congreso, que es el órgano más representativo de la voluntad popular en una democracia, es su credibilidad, es su integridad. Por eso es que hacen mal los congresistas al montarse en investigaciones criminales, porque no les corresponde, porque no les toca. Lo que tienen que hacer es facilitar la investigación, lo que tienen que hacer es guardar silencio, lo que tienen que hacer es dejar que actúe la maquinaria de control penal. A ellos no le corresponde esto, lo que sí pueden hacer es una investigación política de cómo se llegó a esta situación, cómo aparecieron estos fenómenos. Ese es el tema central aquí. Doctor, le pido, y al excongresista les pido unos minutos, tenemos que conectarnos de inmediato con el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que justamente está respondiendo preguntas de la prensa. Los médicos han tenido que hacerle una serie de exámenes, preocupados justamente por su integridad, porque había un sangrado interno, pero hemos dispuesto, como lo hacemos en todos los casos en donde un efectivo policial termina lesionado,
que todos los médicos hagan el mayor de los esfuerzos para que cuiden su integridad, cuiden su salud y sobre todo garantizarle también a la familia que va a ser atendido hasta que sea necesario, ¿no? Ministro, ¿qué se va a hacer ahora que justamente ha recibido ese ataque el policía? ¿Se va a dotar de protección para esas actividades? Miren, fíjense, acá hay un dicho que nosotros siempre al menos en la policía se presentaban cuando existían las protestas incluso sociales, y esto es una muestra clara. Las piedras matan. Las piedras matan, y aquí nosotros lo que tenemos que reprochar definitivamente es primero el accionar de este menor de edad. Lo conversaba yo el día de hoy con algunas autoridades, probablemente sea importante, por ejemplo, que se pueda revisar la legislación penal con respecto a la participación de determinados menores, por ejemplo, que ya tengan 16 o 17 años, que cometen conductas delictivas. Las organizaciones criminales, de acuerdo a las investigaciones que tenemos, incluso captan a menores de edad con la intención de lograr impunidad en los ataques que gestionan o que realizan. Entonces esa es una de las propuestas que he estado trabajando yo hoy día con mi equipo también, una propuesta normativa bien estructurada para que no pueda tener mayor reproche, pero considerar una edad prudente en donde ya el discernimiento de una persona pueda considerarse para poder sancionar este tipo de conductas, no con un internamiento en un establecimiento que en realidad no podría significar mayor represión a la libertad, sino que realmente vayan a la cárcel. Porque lo que la culpabilidad de este menor de edad, ¿cuáles fueron las circunstancias del hecho también? Bueno, como ustedes han visto, las circunstancias del hecho es que la Policía Nacional ha estado acompañando un contingente de la U, se acompañaba a las barras, pero este efectivo policial se sumó a ese contingente porque ustedes siempre verán que a las barras los acompañan los SUSES. Los SUSES siempre van uniformados con sus cascos, justamente para evitar este tipo de situaciones. Este efectivo policial, cumpliendo su rol voluntariamente al ver que las masas se venían, acudió en asistencia, justamente para evitar mayores contratiempos con la ciudadanía, con las casas que regularmente suelen atentar, y en ese momento este efectivo recibió el ataque con esta piedra de este menor de edad, ¿no? Entonces, ¿Se ha podido confirmar si este menor retenido es quien lanzó la piedra? Se le consulta si se ha confirmado si el menor de edad es quien ha perpetrado el ataque hacia el efectivo. Así les puede comentar el general Gustavo que está Yo he participando. conversado con el comandante que está a cargo de la investigación y él casi me confirma ya de que es el menor de edad el que ha sido el que tiró la piedra. ¿Él ha confirmado el menor? De las investigaciones que... Bueno, ahí está, ¿no? Las declaraciones del ministro del Interior sobre este policía que ha sido agredido, ha estado una piedra en la cabeza, si no mal no me equivoco, así que vamos a estar al tanto de cómo evoluciona este caso. Estábamos conversando con el excongresista Richard Arce y el abogado penalista Humberto Abanto, y se armó un debate interesante que yo pido que continúe aquí, porque claro, hablábamos justamente del nivel de violencia que hay en este momento en las calles y que está afectando a todo el mundo, incluso a los policías, ojo, y eso está clarísimo, incluso a las autoridades. Y doctor, usted mencionaba que, bueno, esto no es nuevo. No ha habido un debilitamiento del sistema de defensa de la sociedad y del Estado. A ver, vamos a dar un ejemplo muy pronto, muy cercano. El supuesto caso del Escuadrón de la Muerte. ¿Sabe qué provocó? Provocó que la Embajada de los Estados Unidos deje de asistir a SWAT. 25 miembros SWAT se les dictó prisión preventiva, irresponsablemente. Uno de ellos apareció muerto en la celda en Castro, porque un ministro y un viceministro, dos irresponsables, salieron a decir que había un Escuadrón de la Muerte. Esas prisiones fueron revocadas. Esos señores son los que se agarran al final a balazos contra los delincuentes más violentos. ¿Quién ha estado desarmando? ¿Quién ha manejado interior y defensa en los últimos 25 años en el Perú? Antes que el señor Santibáñez, porque acá todo el mundo dice que el señor Santibáñez es el responsable. O sea, aquí no ha habido ministros. El crimen no se va cultivando y creciendo a lo largo del tiempo. Alcanzamos el primer lugar de exportación de cocaína en el mundo con el señor Santibáñez. No, o sea, aquí hay que mirar que aquí ha habido una política permanente de desarme del Estado. Y esto, a ver, señor Arce, esto tiene que ver justamente con una desprotección a quienes luchan contra los delincuentes, en primera línea, evidentemente, los policías. Definitivamente, porque lo primero, si vas a enfrentar a la delincuencia,
Lo que tienes que hacer es dotarle de la logística, dotarle de los recursos y darle todas las facilidades y los mecanismos legales. Es la defensa del Estado frente al crimen organizado y a la delincuencia. ¿Qué ha hecho este Congreso durante todo este tiempo? ¿No es aprobar leyes para favorecer a los delincuentes? El tema de la detención preliminar, cuestión objetiva. Si mañana hay un violador de niños, va a aprovechar que no lo capture, porque qué difícil, casi imposible que se capture a un violador con las manos en la masa. Pues. Probablemente 2, 3, 4 días después, cuando ya pasó el periodo de flagrancia, lo detienen y no lo van a poder detener. Porque no hay la detención preliminar, tiene que seguir su proceso. Fíjese, ¿Cuál sería la indignación que podríamos sentir? Ese es un desconocimiento profundo. Permítame, doctor. Profundo. Permítame, doctor, con mucha objetividad, porque acá el tema es que la presidenta de la República se ha eximido de la responsabilidad que justamente el Congreso tuvo que enmendar la plana y no quiso aprobar la derogatoria de esa ley infame. Es terrible la situación. Vamos a escuchar al doctor Abanto. Usted dice que eso es falso. Es falso porque cuando el señor Arce dice, es porque no conoce el artículo del Código Procesal Penal. Lo único que se ha derogado, porque hay tres supuestos de detención preliminar judicial, primero. El que se ha eliminado es aquel que... No, es sin flagrancia. La detención preliminar por flagrancia. Déjeme explicarle para que explíquelo porque usted es abogado. Por eso, pues, entonces, lo menos que puede hacer uno es informarse. Es lo que hago todos los días para poder entender. No lo hace, escucha. En una entrevista, doctor, sobre todo, es lo más importante. Para que desarrolle el doctor Abanto. Por favor. Hay tres supuestos. El supuesto de la detención judicial sin flagrancia tiene tres situaciones. Una, a solicitud con los primeros recaudos y con un cierto peligro de fuga. El segundo, para el que huye en flagrancia. El tercero, para el que huye detenido, para el que huye del centro de detención. El primero, ¿sabe por qué se cambió? Le voy a explicar, le voy a dar un ejemplo muy claro. Alan García. Se supone que cometió un delito en 2012, esa es la imputación del Ministerio Público. Lo detienen en el 2019. ¿Cuál era la urgencia? Ninguna. ¿Qué ocasionó? Un drama. La señora Fujimori. Le imputan el 2018 un delito, supuestamente cometido el 2011, detención preliminar. Aquí no se trata de los delincuentes. Vamos por partes. Yo no lo he interrumpido en ese momento. No solo una cuestión objetiva. ¿Cuál? Los que pusieron el coche bomba en Trujillo. Sí. Si hoy día los han sido detenidos. No, usted está equivocado. Han sido detenidos. Lea los medios. Hay que informarse. El problema más importante es informarse. O sea, están detenidos los 5 sospechosos del atentado. Sospechosos. Por eso. Porque son sospechosos. Usted ya los condenó. Usted ya no estoy condenando. Entonces ese es el punto. La gente es culpable después de un proceso. Entonces el primer punto está ahí. Pero ¿cuál es un mecanismo de parte de la Fiscalía, de la Policía para poder hacer frente a los delincuentes? Esa ley es maravillosa. No es maravillosa. Tampoco su ley era maravillosa y le doy un ejemplo. El crimen organizado ha crecido con esa ley. Porque esa ley existe desde 2004. ¿Y por qué tenemos más de 100 asesinatos en menos de un mes, en este mes? Es una buena pregunta, porque están estallando el trabajo de sus amigos Costa, Rubén Vargas, Pérez Guadalupe. Sus amigos son los que han hecho el crecimiento del delito. Ellos son responsables de haber promovido la delincuencia. O sea, ¿qué usted cree que apareció por generación espontánea? ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién abrió la puerta? ¿Y quiénes son los delincuentes según usted? A ver, dígame, los SWAT que fueron acusados por esos irresponsables. ¿Usted se refiere a eso? Los que están involucrados en ¿Quiénes son los políticos corruptos? Usted ya los condenó. Usted es adivino. Los mochasueldos. Usted tiene la prueba de los mochasueldos no son. Pero no van a purgar cárcel. ¿Cómo que no se va a probar? La señora ya no le han retirado del Congreso y está en proceso ¿Pero qué tiene que ver con mochasueldos eso? ¿Por qué va mezclando la por qué confunde a la opinión pública? ¿Le gusta confundir a la opinión pública? Yo le estoy diciendo. A ver, confrontar la corrupción. Usted no confronta la corrupción. Usted con su rol y su función que ha escogido en la historia del Perú. Oiga, por favor, usted no ha sido opositor a Vizcarra. No me diga con el cuento de la corrupción, por favor, pues, hombre. O sea, tampoco, ¿no? ¿Qué cosa me está diciendo? Pero claro, ¿usted ha sido un aliado de Vizcarra o no? ¿En qué momento? ¿Cómo que ahora ya perdimos la memoria? ¡Qué barbaridad! Cuando celebraba el cierre del Congreso y todo. Ya ves, por eso, pues. Entonces no diga que no. Socio de Vizcarra. No, socio no, aliado. Ahora, pero no le escuché decir eso en la vacancia. Usted votó contra ella. ¿O no? ¿En qué momento? ¿Votó a favor de la vacancia de Vizcarra? ¿En qué momento? ¿Votó a favor de la vacancia de Vizcarra? Vizcarra no hubo vacancia. Vizcarra fue vacado, por Dios. Yo era congresista, señor. Uy, que usted informe, yo fui congresista del 2016 al 2019. No pretenda atarantarme. Nos estamos yendo. La vacancia de Vizcarra fue en el 2020. La aplaudió. Usted salió a marchar contra esa vacancia. ¿Se acuerda o no?
Por supuesto ¿ya que ve? sí, claro. ¿Ya ve? Claro. ¿Ya ve? O sea, porque uno sale y A defender a marca una Vizcarra. posición A política. defender a Vizcarra. ¿Por Y qué no lo pone- defendí. Y no ¿por lo qué habla de defendí. defender a Oye, Vizcarra? perfecto. No. Usted es abogado de los delincuentes. No, por no, no, ejemplo. señor. Yo soy abogado de la gente que está procesada. Ya, no se con gente confunda. procesada. Muy Y bien, así es, gente que procesada. es diferente. Es su responsabilidad. Y tienen una presunción de Esa es su inocencia. Y por supuesto, Porque hasta no hay los que ser delincuentes tienen irresponsable condenando a la presunción gente de por la inocencia. adelantado. No. Ese es el problema. Y que sea- Ese es y el que problema, que después- quiere ganar titulares lanzando acusaciones graves si no puede sostenerlas Ahora, en un tribunal. para encauzar la discusión, quería, a ver, nuevamente poner sobre la mesa, porque empezamos con detención preliminar y nos fuimos a Vizcarra. Está muy bien, es el debate. Pero había una ley previa que también aprobó el Congreso de la República y que muchos cuestionan, justo el excongresista se cuestionaba, que tiene que ver con cómo calificamos la criminalidad organizada, qué definimos como criminalidad organizada. Y los críticos de esa ley lo que señalan es que lo que hizo el Congreso de la República es bajar la valla justamente para que ya no todo entre como criminalidad organizada. ¿Quién se vio beneficiado en la práctica? Vimos el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, por ejemplo. El juez, entiendo, y corrígeme si me equivoco, pero dijo, bueno, esto no califica dentro de criminalidad organizada debido a la ley aprobada por el Congreso recientemente. ¿Usted cree que esa ley hace más daño, está favoreciendo justamente lo que vemos hoy en día? Se ha caído una serie de procesos que se venía desarrollando y que venían avanzando inclusive con colaboradores eficaces. A los juzgados no les ha quedado otra que darles la libertad, porque gracias a esa ley se ha reducido la capacidad que tenía el Estado para combinar a los delincuentes, ¿no? Porque lamentablemente estamos viviendo un escenario donde en el Congreso hay congresistas como los mochasueldos, los niños, una serie de traficantes, hasta violadores hubo en el Congreso o hay en el Congreso con las denuncias últimas que están saliendo. Ellos lo que están buscando es impunidad. Mi lectura política es que están preparándose porque saben que se va a terminar el periodo y están tratando de modificar las leyes. Y justamente la detención preliminar es una de ellas, porque era una forma y era un mecanismo que tenía la Fiscalía a través de la policía para poder combinar a esta gente involucrada para que se pueda acoger a la colaboración eficaz y declarar e informarnos, porque al país nos interesa saber cuáles son los detalles de los actos de Qué corrupción. increíble fascismo, ¿no? O sea, yo necesito la detención preliminar para que la gente se convierta en colaboradores eficaces. Eso es tortura. O sea, ni siquiera se da cuenta uno de lo que habla. O sea, el punto es aquí sencillo. Crimen organizado. Viene de la ley Rico en los Estados Unidos, 1970. ¿Contra quién se hizo? Contra la Cosa Nostra. ¿Sabe usted, Omar, cuántas personas están procesadas por organización criminal en el Perú en este momento? 1 millón de personas. ¿Sabe cuántas personas han sido procesadas entre el 2012 y el 2022 en Estados Unidos por crimen organizado? 14.750 personas. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes y nosotros tenemos 35. Aquí lo que se ha hecho es convertir a las bandas criminales, que son el verdadero problema, en organizaciones criminales. Y a las auténticas organizaciones criminales, tráfico de drogas, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, tráfico de armas, esas son las que han prosperado. Y la corrupción. Y la corrupción. Entre La corrupción tanto, también son organizaciones ¿pero criminales. cuál? El tema de Odebrecht, por ejemplo. ahí está, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo. ¿Usted podría ¿A usted ha explicarnos visto? un poco más? Por supuesto ¿no? que puedo explicar. Porque creo que usted Por fue supuesto. árbitro. Por supuesto. A favor de Así es. Odebrecht. No, yo no y- estoy a favor de Odebrecht. Yo Claro, tengo mis... y por eso le procesaron, tengo entendido, Y ya ¿no? veremos cómo termina. Esperemos. No, pues Por si eso queremos usted ha hablamos de eso. asumido su rol, ¿no? A propósito, Usted ha asumido ¿pagó la su rol. hipoteca a la cooperativa no? ¿Le pagó la hipoteca o le remataron la supuesto. casa? Cuénteme, ¿Qué me ¿le dijo que remataron le el edificio o remataron la no? casa? ¿Le remataron el Estás edificio o no? empezando a levantar Le pregunto, cosas. No, ¿le embargaron o no le embargaron? ¿Le ejecutaron o no la hipoteca? En ningún momento. ¿No le ejecutaron la hipoteca? ¿Quiere la Pretendieron noticia? ejecutarme, seamos objetivos. Ah, o sea, ¿debía usted? Y está- Por supuesto, como ¿Y por qué cualquier no pagó? ciudadano. Como ¿Pero cualquier- cobraba ¿Es 33.000 soles mensuales a su hotel? ¿O Mire, no? Tremenda ¿O no mentira, cobraba? tremenda infamia ¿Perdón? que usted es No. abogado. Sí. 33.000 soles mensuales. ¿No era? 33.000 ¿No era? soles mensuales. ¿Cuánto era? 3.000 soles, señor, Ah, sí, 3.000 mensuales. soles cobraba. Y empezó el 2011. Y estaba prohibido cuando de yo fui en contratar con el 2016, Estado, ¿no yo es cierto? declaré en Estaba mi hoja de vida. estaba prohibido de contratar con el Estado. Por supuesto, pero hice ¿Y bien por qué claro no? la norma, Estaba porque había un prohibido contrato contratar hasta el con el Estado. 2019, tenía que Y respetar siguió un contrato. contratando. No, señor. Ah, no, pues, hasta el ¿se da cuenta? 2016 No, yo tenga declaré cuidado en mi usted hoja de vida cuando fui elegido. ¿No? El 2011. ¿Le pagó a la cooperativa o Por no? supuesto, Ah, ya. por supuesto. Qué buena noticia, oiga. Y puede ir a visitar mi vivienda si desea. Señores. Es que es pura infamia del fujimorismo. No, que yo no soy tiene fujimorista, no argumentos se equivoque. para poder No se descalificar. equivoque. A Nos usted ha le gusta ganado. descalificar y cuando le dan, llora. Nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias. defendiendo a Se ha los puesto, delincuentes. se ha puesto, Está defendiendo a los siga delincuentes. defendiendo a su Vizcarra. se ha puesto muy Yo lo defiendo, intenso. usted lo ha defendido, Se ha puesto muy usted intenso. lo ha defendido. Vamos Está equivocado. a ir Está a una pausa, pero yo les pido que igual
bajemos un poquito No las utiliza- revoluciones, salgamos tranquilos, No utilizan que esto baje, ¿Quién comenzó? que esto baje de ánimo, que esto baje de ánimo. Nos vamos a una pausa, y venimos con más. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But